y nos ha dado una promesa. Y yo le invito a que cante esta canción que el Señor nos ha regalado con fe, de que lo llevará en ese avance imparable. Rama fructífera somos ya, rama fructífera para dar fruto abundante y a los puros superar. Fuerte el aplauso, ya la Con su sangre amén en este tiempo. nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al
te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Puede recibir esta bendición? Levante sus manos y adore al que lo hizo posible. Que tú vayas, que te llene, te rodee, van contigo, contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría está contigo, contigo, está contigo, 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 está contigo, contigo, contigo. Pero de nuevo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría está contigo, contigo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría está contigo, 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 está contigo, 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 está contigo, contigo, contigo. Así sea, decláralo. ¿Cómo están? ¿Acalorados? Poquito. Bueno. Muy bien. Este día, el próximo 17 de abril, si mal no recuerdo, es domingo y vamos a tener ese día nuestro
servicio especial de resurrección para que te vayas preparando. Vamos a tener un tiempo especial como iglesia. La vida cristiana tiene dos fechas claves y muy importantes. La Navidad y resurrección. Entonces nos estamos preparando y este día estoy comenzando una miniserie de enseñanzas, ¿sí? Una miniserie de enseñanzas, y se titula la serie La sangre, la cruz y la tumba, ¿sí? Esta es la serie que estoy comenzando hoy domingo y la voy a desarrollar en mi plan hasta el domingo de resurrección. Y si el Espíritu Santo dice que le sigamos después del domingo de resurrección, le seguimos. Pero esta es una miniserie que estoy comenzando hoy que se titula La sangre, la cruz y la tumba. Hoy vamos a ver la primera parte, y la primera parte se titula El testimonio celestial de la sangre. Obviamente que cuando estamos hablando de la sangre de Jesús, el testimonio celestial de la sangre. Muy bien, vamos a hablar este día de la sangre de Jesús. Vamos a repasar el fundamento que ya conocemos de muchos años en expectativa de lo preciosa que es la sangre, lo poderosa que es la sangre de Jesús. Pero este día siento por dirección del Espíritu Santo que vayamos un pasito más en cuanto a revelación de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene el poder de perdonar pecados, de limpiar pecados. Primera carta de Juan 1:9 nos dice que si venimos al Padre, le confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuestra maldad. ¿Sí? La sangre de Jesús vence al enemigo, y hoy lo vamos a ver específicamente, y vamos a tener un panorama diferente, es el mismo panorama ampliado a un nivel de revelación mayor, porque acuérdate, el avance de nuestra iglesia es en todo ramo, en toda área, y un avance que vamos a tener es un avance en discernimiento, revelación y entendimiento espiritual. Vamos a avanzar, vamos a ir de un punto A a un punto B en entendimiento de las Escrituras, y eso nos va a permitir cumplir el plan que Dios tiene para nuestra iglesia en la ciudad, en el país, en el mundo y en nuestra propia vida. Entonces, prepárate, te aviso desde ahorita. Cuando me di cuenta, dije yo, Dios mío, esto en una hora no lo puedo dar. Entonces yo quiero dar o todo, y si tienes, pues de aquí te vas a los pollos rostizados y ya mejor compras y ya no te preocupas por guisar, la señora, para que no esté sufriendo. Voy a dejar que Dios me guíe, pero ponte atento, porque lo que vas a escuchar es muy fuerte, poderoso, que te va a revolucionar tu vida. Abre tu Biblia, vamos a comenzar en Hebreos capítulo 9. Gracias. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Ahí vamos a comenzar. Dice así, en este punto, allí dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿sí?, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate todo lo que nos está diciendo aquí la palabra, que la sangre de Jesús tiene el poder de purificarnos, de santificarnos y de prepararnos para el servicio a Dios. Así que, verso 15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre de Jesús nos garantiza que vamos a recibir todas las promesas que están en la Biblia. El verso 12 dice algo que cuando yo lo recibí en mi corazón, me cambió la vida. Y yo quiero que tú también tengas ese entendimiento. Dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La gente tradicionalmente ve a Jesús en la cruz clavado, con un calzón, con un taparrabo, y lo ven con compasión y misericordia. Y las viejitas de la religión tradicional dicen, ay, pobrecito Jesús, ¿cómo le pegaron? Ay, pobrecito Jesús. Ay, ¿verdad? Y las viejitas hasta le hacen, ay, Jesús, te golpearon. Pero en ese momento estaba siendo victorioso. Estaba obteniendo la victoria para nosotros. Y si bien es cierto, su sangre en el mundo natural la derramó en la cruz, el efecto poderoso lo logró presentando esa sangre en el lugar santísimo, en el tabernáculo que está y que existe eternamente en el cielo. Ese tabernáculo que ha existido en la eternidad se lo dio por visión, por revelación a Moisés, el Padre Celestial, para que lo construyera en el desierto. Entonces era solamente una representación en lo natural del que existe en el mundo, en el cielo. Y en el cielo se presentó Jesús con su sangre, ofreció y presentó su sangre para satisfacer toda ira de Dios el Padre contra el pecado. ¿Estamos? Pero algo que dice aquí es lo siguiente, que entró con su propia sangre, una vez, para siempre, no como lo hacían los sacerdotes terrenales, cada año, para apaciguar la ira de Dios. Entró Jesús con su sangre para arreglar el asunto de una vez y para siempre, de forma eterna. ¿Y qué fue lo que consiguió con su sangre? Consiguió una eterna redención. Di conmigo, redención. Redención. Esa palabra en griego es lutrosis, tal como lo escuchas, literal. Lutrosis, y significa liberación. Redención es sinónimo de liberación. Y redención, en este contexto que se está hablando, significa el pago íntegro, el pago total del precio de rescate para liberar a un esclavo. Ese es el grado de poder de la sangre de Jesús presentada en el cielo a favor nuestro. Jesús presentó su sangre para pagar por cada uno por nosotros
el precio íntegro total para rescatarnos y liberarnos de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de la maldición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que eternamente con su sangre pagó el rescate para que nosotros eternamente en la tierra como en el cielo, porque vamos a estar en el cielo, no tengamos que experimentar más enfermedad, pobreza, miseria, opresión y todo lo que Satanás trajo y busca traer a tu vida y todas las consecuencias que el pecado trae, entiéndase, iniquidades y maldición. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesús entró y presentó su sangre y con su sangre pagó el precio íntegro por liberarnos de una esclavitud a la que estábamos sujetos y que por nosotros mismos era imposible que fuéramos liberados. Entonces la pregunta, si a alguien tú le predicas este verso y le dices eterna redención, la persona te va a preguntar, ¿redención de qué? Del poder del pecado, del poder de la enfermedad, del poder de la pobreza, del poder de la opresión, del poder de la maldición, del poder de la iniquidad, del poder de la depresión. Eso fue lo que obtuvo el Señor para nosotros. Y el Señor siempre ha mostrado en su palabra suficiente enseñanza, revelación y ejemplos para que nosotros veamos y comprendamos cómo funciona y opera la sangre de Jesús en el mundo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? El efecto poderoso de la sangre de Jesús es en el mundo espiritual y el poder de la sangre de Jesús se activa y se libera por la fe del creyente. ¿Estamos de acuerdo? Es tu fe la que activa y libera el poder de la sangre de Jesús. Y un ejemplo muy claro de cómo funciona la sangre espiritualmente lo vemos en Éxodo 12. En la Pascua, te invito a que hoy domingo, aunque no está incluido en el devocional porque ya pasó ese tema, lo vuelvas a leer. Vuelvas a leer solo el capítulo 12. En la noche ya cuando te bañaste, te comiste tu queca, allí tu tortilla de harina con burrita como le llaman, con queso de hebra y le echas así unas bolitas de chorizo y le haces choriqueso en la asadora y ya la hiciste. Éxodo capítulo 12 versículo 21 dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fíjate bien, esta acción era un acto visible, notable y de testimonio. Aquí lo leemos y lo leemos hasta pulcro, pero ellos tomaban una vasija llena de la sangre del cordero de la Pascua y tomaban esas hierbas, las remojaban y venían y aplicaban disculpen que les dé la espalda, en los postes de la puerta, en el dintel. Era algo de acción, de testimonio,
la familia lo sabía, los hijos lo sabían, los vecinos lo sabían, que dependían de la sangre para protección. Y no nada más eso, sino que ellos sabían que la sangre dependía, testificaba y era valiosa, y que lo tomaban muy en serio. Hay algo que me llama la atención en el verso 27 que dice, 21, dice, 22, perdón, dice, una vez que le aplicaran la sangre, dice, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. La sangre los protegía por obediencia. Les dijo muy claro, no me salgan. Salga el padre de familia, aplique la sangre y entre a su casa, enciérrese con su familia. Entonces la protección venía por la obediencia. Si por rebeldía la gente salía de su casa a pesar de que la sangre era aplicada, no había protección. Enseñanza: Dios protege con su sangre al obediente. Está comprometido con el obediente, no con el desobediente ni el rebelde. ¿Estamos? Ay, Señor, ¿cómo le digo a mi familia que voy a irme días atrás, una semana atrás, y que te llega la familia del norte? Ay, oye, compadre, ¿qué, tía? ¿Vamos al equinoccio de primavera? Pues vamos. Y tú, ay, no, yo no debo de irse al lugar de sacrificio de muerte, el Tajín. No, pero me voy a cubrir con la sangre de Jesús. Y ahí voy a estar, que llegue la energía. No te engañes. No hay protección. Es muy claro. Dice, entra y nadie salga. Dios se compromete con el obediente y no tiene obligación con el rebelde. Porque ese es el detalle de la vida de muchos cristianos. Quieren que en su rebeldía Dios los proteja. Y Dios, si lees bien la Biblia, no escucha la oración del rebelde. No la escucha. Y a veces hasta tú quieres... Bueno, ya mejor me quedo callado. Seguimos leyendo. Ahí la dejamos. Dice el verso 23, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando, nota, vea la sangre. Di conmigo, vea la sangre. Estamos, redención, vea la sangre. ¿Estamos? La sangre es visual. La sangre es visual en el mundo espiritual. El mundo espiritual está vivo, tiene una vida y tiene una dinámica. Y cuando tú dices, me cubro con la sangre de Jesús, cubro a mis hijos con la sangre de Jesús, porque tú vives en obediencia decidida a la palabra y al Señor. Entonces, tú sigues adelante, pero tú cubriste con la sangre de Jesús tu vida, tu casa, tus hijos. Y luego dice, vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, ¿por qué vemos a Jehová y dices tú, Jehová es el que trae mal? No, Jehová es el que autorizó el juicio a los egipcios. El que lo iba a ejecutar era el heridor. ¿Me explico? Porque tenemos un Dios que es un Dios de amor. Y entonces aquí dice que el heridor, Satanás o el ángel de la muerte, vería la sangre, ¿sí?, y no iba a entrar a las casas para herir por causa de la sangre y por causa de que el obediente se mantenía en la cobertura de la sangre dentro de la casa. Verso 24.
guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Para nosotros no es un rito, para nosotros es un acto de fe, es muy distinto. Dice aquí, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La sangre de Jesús libra tu casa. Libra la casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué relación tiene esto con Hebreos 9? Que ellos estaban en este punto para ser liberados de la esclavitud en la que habían vivido tantos años en Egipto. Al estar cubiertos con la sangre de Jesús, el efecto de la esclavitud ya no tenía poder en la casa de ellos. En la zona donde, en el distrito donde ellos, en el asentamiento humano donde los israelitas fueron asignados, era un distrito llamado Gosén. Y en el distrito llamado Gosén ya no tenía efecto por causa de la sangre el poder de la esclavitud. Porque la sangre libera de la esclavitud. Por cuanto Jesús entró en el lugar santísimo una vez y para siempre a obtener no intermitente ni temporal liberación de la esclavitud, sino eterna liberación de la esclavitud. La sangre tiene poder, la sangre tiene una fuerza espiritual tremenda, tremenda, tremenda. La sangre de Jesús no la soportan los demonios, no la soportan. Y un claro ejemplo de cómo el heridor no puede entrar a la casa para herir, como lo acabamos de leer, una representación muy gráfica, que ya de por sí Éxodo lo muestra muy bien, lo podemos ver en el libro de Job. Acompáñenme, por favor. Job capítulo 1, verso 6, dice así: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. ¿Acaso eran hombres y mujeres? No, en este contexto son ángeles que vinieron a presentarse en una reunión en los lugares celestes. Y hubo una reunión. Y dice el versículo 6, entre los cuales vino también Satanás. Y nota que le hacen su distinción aparte. Los hijos de Dios y Satanás. Le hacen su distinción. No por darle un honor. Ok, que quede claro. Y luego dice 7, y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Se acuerdan que semanas atrás les predicaba de que los ángeles supervisan la condición de la tierra? Y luego dicen, le reportan a Dios y dicen que todo está en orden. Nosotros estamos envueltos, creyentes y no creyentes, en una atmósfera espiritual que influye poderosamente en cómo vivimos en lo natural. Cuando tú tienes entendimiento del mundo espiritual, como hoy lo estamos entendiendo, tu vida cambia, porque entonces caminas en la fe y entonces caminas en victoria y por tanto en avance. Ahora,
Dice el versículo 7. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás al Señor, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de a gratis? No le ha acercado alrededor a él, fíjate, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Está claro que el enemigo aquí buscaba dos cosas: dañar a Job, cuando dice a él, dañar a su familia, cuando dice su casa, y dañar sus pertenencias, cuando dice y a todo lo que tiene. El enemigo reconocía que había un cerco que él no podía traspasar. Había un vallado que le era imposible. Él andaba rodeando la tierra y venía, ¿de qué crees? ¿Venía de vacaciones? No, venía de debilitar las naciones, venía de dañar, de destruir familias, de matar a la gente con plagas, con enfermedades, a través del pecado, de mantener oprimida y a la gente en depresión, en pobreza, en miseria, en maldición. Pero con Job no podía. Y el enemigo reconocía, hay un cerco que tiene que me impide dañarlo a él, dañar su casa, dañar sus pertenencias. Y todavía reconoce el enemigo, al trabajo de sus manos le has dado bendición. ¿Es bueno declarar y pedirle al Señor que te dé bendición? Sí. Una mañana estaba predicando, cuando estoy preparándome para venir con ustedes, yo estoy escuchando predicaciones, yo estoy teniendo mi tiempo con Dios. Estoy escuchando, o si no estoy en una iglesia, estoy con Maldonado, o estoy en Lakewood con Joel Austin, en vivo, el servicio que hacen en matutino en Houston. Y la esposa estaba predicando y decía, Proverbios 3:6, cuando dice, pon al Dios en primer lugar y Él enderezará tus veredas. Pero ella lo dijo en una traducción moderna en inglés y decía, pon a Dios en primer lugar y Él coronará de éxito con éxito tus esfuerzos. Y la busqué y así dice, una traducción en inglés. Dice que Él coronará con éxito tus esfuerzos. Y empecé a declarar esa semana, Señor, corona mis esfuerzos con éxito, que valga la pena todo lo que hago. Y así es aquí, uno puede declarar que Dios traiga bendición al trabajo de las manos de uno. Porque está en la Biblia, el mismo diablo reconocía, has traído bendición al trabajo de sus manos. Ven, tú comienzas el día, abres tu negocio, como en mi caso sales a buscar clientes o atiendo cosas de la iglesia. Quiero que mis esfuerzos sean coronados con éxito. Quiero que mi trabajo, mi oficio de pastor y mi trabajo como agente de seguros sea bendecido. Ese es un paréntesis para que te animes. Entonces el enemigo está reconociendo aquí que definitivamente no puede traspasar. Y luego dice, no puedo. Prácticamente cuando estaba leyendo decía yo, el diablo está diciendo, no puedo frenar su avance. Job tiene avance y quiero frenarlo y no puedo. Y dice aquí que era tanta la bendición, dice, al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra y yo me ganso que quiero disminuir su avance, disminuir sus bienes y no me dejas. Entonces allí podemos ejemplificar claramente cómo opera la sangre. La sangre se vuelve un cerco, un vallado espiritual que tus ojos no ven, pero que el diablo sí ve, porque la sangre de Jesús está viva.
Y cuando tú la proclamas por fe y caminas en obediencia, se activa en tu vida, en donde tú la aplicas y protege, porque protege. ¿Estamos? Ahora la pregunta sería, aun cuando tú ya tengas mucho tiempo de caminar en el Señor, la pregunta aquí sería para ti, o para alguna vez te has hecho esa pregunta: ¿por qué es tan poderosa la sangre de Jesús? ¿Por qué es tan poderosa? Creo que estoy completamente convencido que la respuesta está en Levítico 17, verso 11. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Levítico capítulo 17. Versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Y dice así: porque la vida de la carne en la sangre está. Lo vuelvo a leer. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Por qué es tan poderosa la sangre de Jesús? Porque la vida de Jesús está en su sangre. Cuando tú te cubres con la sangre de Jesús, aplicas la sangre de Jesús, la sangre de Jesús se vuelve un cerco de protección. Y por tanto, tú te estás cubriendo con la vida de Jesús mismo. Y Satanás no puede traspasar la vida de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Es la sangre de Jesús la que tiene ese poder tremendo. Por esta razón, Jesús pudo, con su sangre, la sangre de Jesús, pudo ser el sacrificio perfecto para liberarnos del pecado y del castigo justo por el pecado y darnos vida eterna. Tener la revelación de la sangre de Jesús, escucha bien, tiene un impacto poderoso en el mundo espiritual. Cuando nosotros tenemos revelación en nuestro espíritu de la sangre de Jesús, nosotros somos poderosos para avanzar, poderosos para conquistar y tener victoria a través de la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús se mueve en un ámbito espiritual. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 12. Ponte buzo. Algo que me he dado cuenta cuando predico estos temas en la iglesia es que hay un mover de espiritual muy fuerte, y el enemigo busca traer distracción en los servicios. Y un indicativo que tú te puedes dar cuenta, y de verdad, aún yo me he dado cuenta en mí y reacciono cuando estoy leyendo algún material o escuchando algo. Si te viene somnolencia, y no me extraña que a algunos ahorita de repente les empezó a dar sueño y un aletargamiento, pero es un ámbito espiritual, es un mover de oposición para que tú no recibas revelación. Así que si tú estás experimentando algo así, levántate en el Señor, anímate en el Señor, porque el diablo te quiere adormecer para que tú no estés perceptivo a la enseñanza, ¿sí? Y ya si quieren les doy permiso al que está al lado del poderoso pellizquito del cuerito que cuelga aquí en el antebrazo. Pellízcaselo al de al lado, no se va a contagiar de COVID por eso, lo despiertas y se acabó. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10.
Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el poder, ahora ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La única forma que podemos vencer al enemigo es a través de dos factores: la sangre de Jesús y la revelación de la palabra. Dice, y la palabra de su testimonio. Y en la palabra del testimonio nuestro está el nombre de Jesús, están las armas de nuestra milicia. Y dice aquí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Ok? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí hay una actividad espiritual. Lo leemos y decimos: ha sido arrojado el que los acusaba de día y de noche, y ellos le han vencido a través del testimonio de la palabra, y a través, como dice aquí, por medio de la sangre del Cordero. Lo leemos rápido, pero no digerimos que en todo eso hay una actividad espiritual que está aconteciendo. Aquí vemos que dice que había una actividad de Satanás, una actividad de acusación. Pero luego hay otra de parte de los hijos de Dios, una actividad espiritual específica en uso de la verdad de Dios. Ellos usaron la verdad. Estamos usando la verdad, y luego hay un efecto de usar la verdad, que es la victoria. Pero el punto al que quiero llegar es que hay una actividad espiritual. Y toda actividad, tanto en lo natural como en lo espiritual, sucede en un escenario. Tú tienes que entender en qué escenario te estás moviendo. Y esta actividad espiritual, ¿dónde sucede? Ah, pastor, sucede en el cielo. Sí, ok, buena respuesta. Sucede en el ámbito espiritual. Magnífica respuesta. Pero hay que ser más específicos para tener mayor entendimiento. A ver, ¿en dónde específico? Ya me dice que es en el cielo, ya me dice que es en el mundo espiritual, pero ¿en dónde específicos se da esta actividad? Creo firmemente que esta actividad se da en un lugar que algunos de ustedes, por algún curso que ya lo tomamos en el pasado, lo tienen presente o tienen la noción, pero hay muchos de ustedes que no lo saben y hoy lo van a aprender. Ese lugar, hay un lugar en el cielo que se llama Tribunal del Cielo o Corte Celestial. La Corte Celestial, ¿sí?, es un lugar distinto al trono de la gracia. Vamos. Tú entras al trono de la gracia. Es un acceso abierto. Este es una corte celestial. Y si tú te la quieres de alguna manera imaginar para que no se te olvide, haz de cuenta las cortes que ves en las películas gringas, en donde está el juez, en donde están los testigos, en donde está el defensor, en donde está el acusado, en donde está el fiscal. En esencia, y solo en esencia, para fines de ejemplificación, te la presento de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, bíblicamente, ¿en dónde está fundamentado que hay una corte celestial, que hay un tribunal en el cielo? Te lo muestro. Daniel capítulo 7. Muy bien.
Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? Jehová, el Padre Celestial, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y aquí dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En este lugar en el cielo, porque la Biblia lo declara, y no me lo estoy sacando de la manga, este es un lugar de actividad espiritual, pero un lugar de actividad espiritual judicial. ¿Estamos? Es un lugar de actividad espiritual judicial. ¿Hasta ahí no he enredado a nadie? Ahora, ¿por qué estamos en este punto? Para aquel que vio pasar el tordo ahorita por la ventana y se desconectó de la plática. ¿Por qué razón estamos en este punto? Porque la victoria que tenemos sobre el acusador se da por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio nuestro. ¿En qué lugar se da? En el cielo, en el tribunal del cielo, en la corte celestial, y aquí está. Ahora hay otra cosa. Voy a hacer un paréntesis para que podamos comprender un poquito más este ámbito espiritual y podamos extendernos a la revelación como hijos de Dios. Dice aquí: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. La pregunta a responder aquí es: ¿qué tienen escrito estos libros? ¿Y por qué son tan importantes en la presencia de Dios? ¿Qué tienen escrito esos libros? ¿Qué hay allí? ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, en sentido general, hay dos libros. Bueno, en sentido general, ahorita vamos a ver, está mencionado el libro de la vida. En el libro de la vida, te adelanto, el libro de la vida es un libro donde están anotados los nombres de los nacidos de nuevo, de los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hombres y mujeres de todas las edades, que por gracia han reconocido que necesitan de Jesús para su salvación. En ese libro está escrito tu nombre. Ahorita, si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tu nombre está escrito allí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para gozarnos. Está escrito mi nombre en ese libro. Bueno, uno de esos libros contienen, en sentido general, número 1, hay un libro primero que nada referente a tu vida, que contiene y tiene escrito tu propósito, tu llamado y tu destino. Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo para cumplir un plan perfecto y específico. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, Jesús dice, palabras parafraseadas, cuando Él dice que Él es el ungido y que ha venido para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dice, como está escrito en el rollo de mí, como está escrito en el libro de mí. El Padre preparó para Jesucristo hombre un libro que hablaba de su propósito, llamado y destino, con su sangre, la cruz y la tumba. Y aún dice Jesús, y me preparaste cuerpo, para que a través de el instrumento que es el cuerpo,
en donde vivimos como espíritu, que tenemos un alma, se desarrollara ese propósito. Si estás diciendo, a ver, ¿de qué me está hablando, pastor? ¿Qué crees? Ve al rato la plática en el canal y repases conmigo. Salmo 139. Ahora, ahorita vamos a entender por qué estamos hablando un poco de eso también. Salmo 139, verso 16. Esos libros, cuando el juez se sienta y se abren, vienen escritos, hay un libro en el cielo con tu llamado, con tu propósito y tu destino. Y algunos dirán de forma pesimista, ya, ¿para qué? ¿Qué chiste tiene? Pues ya, ay, señoras de mí lo que quieras ya, ¿para qué decido? ¿Para qué hago? No, se trata de que tú busques con la ayuda del Espíritu Santo entender eso y ponerte de acuerdo con la voluntad de Dios para que se cumpla, porque en ese camino serás plenamente feliz, plenamente gozoso, plenamente bendecido, plenamente realizado, solo y solo dentro de la perfecta voluntad de Dios. Punto y se acabó. Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, nota, que fueron luego formadas, primero escritas y luego manifiestas. Primero escritas en ese libro por el corazón de Dios y luego manifestadas con la determinación, en este caso de David, porque David, con su compromiso de vivir para Dios, se posicionaba y colaboraba para que lo que estaba escrito en el libro de su vida, que contenía su llamado, su propósito y su destino, se cumpliera. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, sin faltar una de ellas. El plan de Dios es que nada de lo que Él se ha propuesto para tu vida, en logros, avance, alcance, bendiciones, promesas cumplidas, no falte nada. Y si falta, no es por causa de Dios, es porque tú no te comprometiste con aquello. Número 2. ¿Qué hay más en esos libros? ¿Hay más libros referentes a mi vida? Claro que sí. Hay libros que contienen las acciones de tu vida. Todo lo que haces se registra. Lo que hiciste antes de Cristo se registró. Y era un registro de pecado y de condenación. Era la evidencia de Satanás que presentaba en ese tribunal, en esa corte celestial, para llevarte con él al infierno y tenerte oprimido aquí en la tierra. Mas cuando llegaste a Cristo Jesús y lo aceptaste como tu Señor y Salvador y le diste el señorío de tu vida a Jesús, todo ese historial fue borrado. No existe. No existe, ya no existe a los ojos de Dios. Es completamente borrado ese registro. Entonces, ¿qué hay en tu libro? Las acciones después de que aceptaste a Cristo. Si eres hijo e hija de Dios. Si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, todavía existe ese registro. ¿Estamos de acuerdo? Que la mayoría no es el caso de ustedes. Apocalipsis capítulo 20. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Esta es una enseñanza que nos va preparando el entendimiento. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estamos aprendiendo hoy de libros también. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En el libro de la vida, repito, están escritos los nombres de los hombres y mujeres de todas las edades, desde Cristo para acá, o más bien no todas las edades, pero bueno, sí, porque ahí está la gente que creyó por fe en el Antiguo Testamento, que la Biblia le llama la cautividad, ¿sí? Dice aquí, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Entonces cuenta lo que yo hago, pero por supuesto, déjame decirte que en el mundo espiritual, tu testimonio, tus acciones, como dicen por allí, hablan más que las palabras. Hablamos de libros, hablemos de testimonio. Ahorita regresamos con la sangre, por eso te dije, ay Señor, que cuando vi mis notas dije yo, Señor, no voy a acabar, pero no importa, lo importante es poner un fundamento para poder crecer y caminar en victoria y no vivir oprimidos. Y llegar a ese punto que la Biblia dice, y le vencieron con la sangre del Cordero. ¿Por qué le vencieron? Porque tenían entendimiento de esa sangre, porque la activaban por fe y liberaban su poder por fe. Como Iglesia Expectativa 320 se ha basado, se ha fundamentado y ha dependido del poder de esa sangre. Y hemos visto libertad, avance, bendición, victoria por el poder de esa sangre. Pero más el Señor quiere llevarnos a un nivel mayor de entendimiento, de que podamos hacerlo. Cuando yo llegué a la iglesia en su tiempo, yo empecé a orar como oraban los demás que yo escuchaba en martes de oración. Pero ¿qué crees? No sabía por qué lo decían. Y como el periquito lo repetía, y por gracia me funcionaba. Dios hacía que me bendijera lo que declaraba, pero yo no entendía la profundidad del fundamento de por qué declaraba la sangre y usaba el nombre, hasta que escuché una enseñanza, hasta que leí lo que la Biblia decía, pude comprender y tener revelación de lo que significaba lo que yo estaba declarando. Y es lo que Dios está buscando, que cuando tú digas, y la sangre de Jesús tiene poder, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes lo que estás declarando. A lo mejor no estás repitiendo toda la enseñanza. Ahora, si te puedes aprender esta predicación de memoria, perfecto, y declararla, pero sabes lo que estás diciendo en tu corazón y con tu boca lo que estás declarando al decir, la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús es contra ti, Satanás. Sabes lo que significa, sabes que está la vida de Jesús en la declaración de esa sangre, sabes que es presente y viva espiritualmente, sabes que tiene poder, sabes que no lo resiste el enemigo. Y ahorita vamos a entender un poquito y cómo vamos a conectar con lo que estamos hablando. Hablemos de testimonios. En el cielo, ¿mi testimonio cuenta? Claro que sí. Dice que en el libro se anotan las acciones, todas tus obras. Todas tus obras. Y en el ámbito de la atmósfera celestial, tu testimonio tiene impacto. Vamos a hablar de unos ejemplos. Por ejemplo, el testimonio de la santidad. ¿Tú crees que no tiene impacto el testimonio de la santidad en el mundo espiritual? Tienes mayor de lo que tú te imaginas. Vamos tan solo a Job capítulo 1, otra vez de nueva cuenta. Job capítulo 1, versículo 8. Dice el verso 8, y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, testimonio de santidad? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dime si ese no es testimonio de santidad. Era un testimonio de santidad. Job vivía, pero en el cielo
su testimonio impactaba, al punto que Dios mismo declaraba cómo lo veía Dios mismo a Job y cómo en su corazón recibía la vida de Job. El testimonio de la santidad. En el capítulo 2, verso 9, cuando viene su fabulosa esposa, que ya dijimos un domingo, esposa tóxica. Job capítulo 2, versículo 9, viene la esposa, la ayuda idónea, entre comillas, y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Ay, Job, ya maldice a Dios y muérete, ya le aumento yo, casi como diciendo, y dejadme de molestar. Pero fíjate, retienes tu integridad. Algo que no perdió Job y que mantenía firme ese cerco era que mantuvo su integridad. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen las circunstancias difíciles a tu vida? Cuando ya no hay aparentemente salida, porque se puso dura la crisis, cuando el problema se pone bien pesado. Entonces la persona viene, estás creyéndole a Dios, y viene la comadre, y viene la hermana, y viene la hija, y viene la mamá y le dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Mira, vamos con la bruja de por allá de la calle Tuxpan. Mira, también tiene santos ahí en donde hace esas ondas de brujería. También está Dios con ella. Y tú dices, bueno, vamos. ¿Qué tiene de malo? Dios está en todos lados. Y déjame decirte, ahí no retuviste tu integridad. Cuando dices, híjole, estamos creyendo a Dios, pero si no pagamos por la plaza, se nos va a ir y mi hijo va a terminar trabajando en otra cosa. Pues vamos a endrogarnos en la caja popular. 300,000 pesos, 150,000, órale, sale. Pero hay que conseguirle la plaza. No retuviste tu integridad. ¿Le sigo? Le dijo la esposa, basta, retienes tu integridad. La integridad de Job era su testimonio en el cielo. La integridad de Job. Mantente íntegro. La Biblia dice en el Salmo 84, si mal no recuerdo, dice, no quitaré mi bien a aquel que camina en integridad. No quitaré mi bien a aquel que camina en integridad. Camina en integridad y verás el respaldo de Dios. Pero si un día vives en integridad y el otro te haces al mundo y el otro vuelves otra vez en integridad, no vas a ver el respaldo de Dios. No esperes verlo, porque Dios solamente respalda al íntegro. ¿Estamos de acuerdo? Testimonio, no nada más de santidad, el testimonio de tu autoridad en Cristo. La autoridad que tienes. Cuando tú sabes que tienes autoridad, vives en santidad por consecuencia y sabes quién eres en Cristo. Vamos por favor a Hechos capítulo 19. Puede ser que no acabemos hoy, pero tenemos otro domingo para seguir. ¿Estamos de acuerdo? Hechos capítulo 19. Testimonio de autoridad en Cristo. Hay un testimonio. Hay un testimonio. Tu testimonio cuenta. Como tú caminas, lo que haces, lo que crees. Escucha. Es un testimonio en el cielo. Pero cuando no lo haces de acuerdo al corazón de Dios, es un argumento a favor de Satanás para acusarte, condenarte, oprimirte y destruirte. ¿Estamos de acuerdo? Hechos capítulo 19, versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.
Dice, pero respondiendo el espíritu malo, le dijo a esos 7 muchachos, a Jesús conozco y reconozco. Sé quién es Jesús. Fíjate, el demonio habla, el espíritu inmundo hablándoles. Y sé quién es Pablo. Reconozco la autoridad de Jesús. Reconozco la autoridad de Pablo. Pero ustedes, como la revista ochentera y noventera, ¿y tú quién eres? ¿Se acuerdan de la revista Eres? Que salía un artista y en la tele decía, ¿y tú quién eres? Pues este demonio les está diciendo a estos cuates, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres? Tú no tienes testimonio de autoridad. Hay un testimonio de autoridad. Le reconocían a Pablo, y Pablo ni estaba ahí, pero le reconocían quién era Pablo. Testimonio de tus diezmos y tus ofrendas. Tu diezmo y tu ofrenda tiene testimonio en el cielo. En ese lugar de actividad, tu testimonio habla. Tu testimonio de santidad habla. Tu testimonio de autoridad habla. Tu testimonio de diezmos y ofrendas habla. Hebreos capítulo 7, versículo 8. Llegamos, Hebreos capítulo 7, verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que reciben los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y Melquisedec está hablando de Jesús. Entonces Abraham no dio los diezmos por la ley, porque la ley ni siquiera existía para ese momento. Abraham le estaba entregando a Jesús los diezmos, porque se cree que ese sacerdote de Salem, ese sacerdote llamado Melquisedec, era Jesús mismo. Entonces Abraham le entregó los diezmos a Jesús, sin que estuviera y existiera todavía la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Que los diezmos, cuando tú los das, tu diezmo lo das, es un testimonio en los cielos de que tú estás obedeciendo y se lo estás entregando a Jesús. Tú vienes y lo entregas aquí como hace rato, pero ese es un testimonio en los cielos. Rápidamente, capítulo 10 de Hechos. Y quise mencionar esto, podría haberlo no mencionado y seguir delante con la plática de la sangre, pero yo creo que es importante que el pueblo de Dios conozca, que Expectativa 320 sepa que su testimonio, porque nos centramos mucho en el testimonio cristiano ante los demás, el cual es muy importante y valioso ante los demás. Pero hay testimonio de tu vida que impacta en los cielos para tu bendición o para tu opresión, y que ya no es testimonio, si es lo contrario a testimonio. Hechos capítulo 10, por favor, versículo 1. ¿Sí de veras alguien está aprendiendo algo? Bueno, más o menos, los veo así como pensativos. ¿Será que están digiriendo lo que se está enseñando? Hechos capítulo 10. Permítame un instante, por favor, versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y eso es lo que me gusta, cuando la Biblia da esos datos, que pareciera que, bueno, pues ahí está. No, son su testimonio de esa persona, su testimonio a los ojos de Dios. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué testimonio tiene Dios de ti?
Si tuviera que escribirse algo referente a tu vida, ¿qué tendría que decir Dios de ti? Dice aquí, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, muchas ofrendas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, nota, actividad de ofrendas y de diezmos desata el mover de ángeles en tu vida. Dice aquí, le decía Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas, tus limosnas, han subido como recordatorio para memoria delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, tu ofrenda, tu diezmo tiene una voz en el cielo. Habla por ti. Siguiente testimonio, voy a acabar con los testimonios. El testimonio de tu servicio a Dios. Hay un testimonio en los cielos cuando tú cuidas del pueblo de Dios. Habla fuerte ese testimonio. Es poderoso ese testimonio. Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas capítulo 7, verso 1 dice así: después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, fíjate, es digno que le concedas esto. El centurión tenía un siervo que quería mucho. Probablemente había sido su criado desde que él era niño, le tenía mucho aprecio, probablemente ya era un siervo anciano, lo quería más como familia que como siervo, le dolía lo que le pasaba, ¿sí? Ahora, recuérdate que aquí estamos hablando que en la cultura romana solamente la élite social llegaba a los altos niveles de la milicia. Entonces creemos que era alguien rico que tenía un siervo de ese lado, que quizás era un noble romano. Y dice aquí, rogándole que viniese, y le dice en el verso 4, él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. ¿Respondió a la fe del centurión Jesús? Sí. ¿Influyó el testimonio del cuidado del pueblo de Dios para que Jesús se moviera? También, sí. Tu testimonio, cuando cuidas de tu servicio a Dios y cuando cuidas del pueblo de Dios, es poderoso en los cielos. Para terminar de momento con los testimonios, el testimonio de tu siembra, pero también el testimonio de tu honra. Mateo 10. Vamos a comenzar a terminar la parte 1 de la parte 1. La parte 1 de la parte 1. Porque no acabé. Pero así se van con ganas de regresar el domingo que viene, ¿no? Pero ahorita lleva suficiente revelación poderosa de la sangre, ¿o no? Bueno.
el testimonio de tu siembra siempre tiene un grito en el cielo, un testimonio, pero también tu honra. Dice Mateo capítulo 10, permíteme por favor. Versículo 40. Y si tú te fijas, ese fragmento de la Biblia, ¿cómo se llama? Recompensas. A la gente, hay gente que no le gusta, yo no sé por qué les molesta que el pueblo crea por recompensas. Hay gente que dice, no, hay que creerle a Dios por otras cosas, pero no por las recompensas. ¿Quién no se emociona por las recompensas? Hay gente que se mueve con tarjetas de crédito. Quizás no es tu caso, pero hay gente que se mueve con los Club Rewards, que les recompensan con millas cuando viajan, que les recompensan con puntos por compras. Las American Express, las tarjetas de línea oro, empresariales, ejecutivas. Siempre hay recompensas. Y la Biblia habla aquí, me gusta cómo dice, recompensas. Di conmigo, recompensas. Cuando yo siembro, ¿hay algo de malo que espere recompensa? No. ¿Te haces menos espiritual por esperar la recompensa? No. La Biblia habla de recompensas. Dice el verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que bendice y recibe a su pastor, por cuanto es pastor, recompensa de pastor recibirá. ¿Sabes tú? Y agradezco, hay gente que me deja ofrendas de todo tipo y les agradezco. De verdad, me han dejado unos chiles deliciosos, me dejan zacahuil, me dejan blanquillos, me ofrendan dinero, ropa, y se los agradezco totalmente. Pero yo tengo una acción que hago antes de siquiera disfrutar esa bendición. La tomo y le digo, Señor, bendice a esta persona y su familia, porque ha sembrado en mí. Ha sembrado en pastor, recompensa de pastor tendrá. Recompensa al 100 por 1. Ha sembrado una semilla, recompénsale de esto que sembró en su pastor, en mí y en mis hijos, recompénsalo al 100 por 1. Y disfruto la bendición. Y yo sé que esa persona tendrá 100 veces lo que depositó en mi vida. Estoy completamente seguro. Así que no te extrañes, ¿verdad? Que si un día tú me sembraste un plato de zacahuil, te lleguen 100. Serás más cachetón, pero serás bendecido. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo recibirá. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa por haber sembrado un vaso de agua fresca. Dios no deja, no se le pasa nada. A lo mejor tú lo haces de corazón sin esperar la recompensa, pero Dios no se le pasa. De hecho lo dice en Proverbios, que al pobre le da, a Dios le presta y le será pagado en su momento. Vivimos en un reino de recompensas. Me acuerdo que un día
El apóstol Andrés ni cuenta se dio que lo vi. Me dice, ¿cuánto va a costar esto, Lot, que estamos haciendo? Le digo, pues vamos a invertir tanto en esto, apóstol. Muy bien. Y dijo, tanto por 100, tanto. Entonces esperemos esto. Pero él solito. Y yo, cachando, captando, dije yo, así se mueven los grandes de Dios. Y esto lo tomo para mí. Y nada más me pregunto, ¿cuánto va a costar esto que estamos invirtiendo para esto? ¿Por qué vamos a ofrendar en cierta cosa? Y dijo, empezó a hacerle así, por tanto 100. Entonces vamos a esperar esto, pero él solito. Y dije yo, así se mueve. Y ahora cuando siembro, digo, por 100, espero esto. Porque vivimos en un ámbito de recompensas. Si no lo quieres, te lo pierdes. Volvamos a la sangre y terminamos hoy. Génesis capítulo 4, por favor. Escucha bien. Todo testimonio tiene voz en los cielos. Todo testimonio tiene voz en los cielos. Di conmigo, todo testimonio tiene voz en los cielos. Pero hay una voz que tiene un testimonio poderoso. Es la sangre de Jesús en los cielos. Y hasta ahí vamos a dejar por hoy. Para que el domingo regreses con ganas de escuchar más de esto. Ponte de pie, por favor, sube el grupo. Él está con nosotros. No hay otro Dios como Él que cumple sus promesas. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. ¿Puede cantar usted? Vamos a decirle, no hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Mira cómo pelea por ti, tú peleas por mí. Una vez más dile, no hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. En medio de la batalla, te alabamos. 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 Dios, en medio de la batalla, te alabamos. En medio de la batalla. Reina Jehová, reina Jehová, reina Jehová, reina Jehová. No hay otro Dios como tú. Vamos, decláralo. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Pueden cantárselo y dile, tú peleas por mí. No hay otro Dios como tú. Entre los dioses solo tú peleas por mí. Tú peleas por mí.
Confío en ti, estás en control. Dile a usted, mi corazón no tiene temor, quieto estaré porque eres Dios. Jesús venció, Jesús venció. Cántale. Confío en ti, estás en control. Mi corazón no tiene temor, quieto estaré porque eres Dios. Jesús venció. Una vez más dile, confío en ti, estás en control. Mi corazón no tiene temor, quieto estaré porque eres Dios. Jesús venció, dile, Jesús venció, Jesús venció, Jesús venció, su victoria. Jesús venció, Jesús venció.